cuando están haciendo el careo, los judíos, al final de todo, y le quieren decir, bueno, tú has dicho que eres Dios, ¿no? Entonces es cuando dice, que claro, se pierde en la traducción al castellano, cuando dice yo soy. Pero claro, yo soy, en hebreo, se dice Yahvé. Yahvé es yo soy, pero Yahvé es Yahvé. Los judíos no podían nombrar, no tomarás el nombre de Dios en mano. Por lo tanto, nunca decían Yahvé. ¿Qué decían? Adonai, el Señor. Entonces Jesús no dice el Señor, dice Yahvé. Yo soy. Ahí dijeron, "Ah, vamos, Matadlo ya mismo, ¿no? Crucifícale, qué crucifícale porque... interesante, qué interesante. A los 12 años ya se quedó allí hablando, ¿no? En el templo de los sabios y bueno, se ve que lo perdieron, ¿no? Sí. Te dice la Virgen María, ¿no? ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué tú no sabes que estábamos preocupados? Y Jesús dice, pero no sabéis que yo me tengo que dedicar las cosas a mi Padre. Está San José ahí. Ya, a veces pienso en San José, ¿eh? Con Claro, toda esta historia. claro. No sabes que mi padre, entonces San José estaba ahí como diciendo, bueno, yo ya me iba, ¿sabes? Yo me iba por aquí. Que en realidad su vida pública, así como Mesías, fueron 3 años. Ujú. Es gracias a los apóstoles que el mensaje continúa. El cristiano es el que con paz, con tranquilidad, pero con verdad, dice, oye, esto que has dicho me parece que es injusto. El amor es justicia, ¿eh? El amor es la expresión máxima de justicia. O sea, lo que una persona necesita por lo que es, ¿no? Es amor. Si a una persona le das menos, le estás haciendo una injusticia. Hemos traído aquí al podcast, muchísimas gracias por venir, al padre Íñigo Ugalde. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Prado. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer. Hoy vamos a hablar sobre la vida y filosofía de Jesús, que la verdad es que la otra vez me quedé así con ganas de más. Vamos a hablar de un hombre que marcó historia. Es alguien que ha sido muy importante hasta el punto de marcar, digamos, la historia en dos a partir de ahí, ¿no? Absolutamente, sí. Y me gustaría saber cómo fue la persona y su mensaje. Sí, yo, mira, fíjate, ahora se me ocurría de la que estabas hablando, pensaba que nos hacemos trampas en el solitario, ¿sabes? Porque si tú coges un libro de historia, ¿no? O sea, Julio César, Alejandro Magno, Cleopatra, Carlo Magno, Napoleón, tal, ¿no? Eso es historia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que saber un niño en historia? Pues tal, ¿no? Y en historia no sale Jesús. No sé por qué, ¿no? Porque es absolutamente Curioso, histórico. sí. Y además es una cosa que es 100% historia, sino que lo hemos recluido como un apartado, en una cosa aparte que es religión. Entonces es como si no hubiera existido en la realidad y fuera un ente, ¿no? Como la nube de Internet, la nube. Y no, eso es súper histórico, pero tan histórico que se ha convertido en un imperio, que es el Imperio Romano, se vuelve cristiano, y luego ese Oriente también se vuelve cristiano. Y bueno, esto es una cantidad de implicaciones gigante, ¿no? Carlomagno también cristianiza luego todos los bárbaros que habían invadido. No sé, es histórico, y ha dejado una impronta histórica enorme. Y luego, también es verdad, espiritual, ¿no? Que tiene, es ahí la clave interpretación es esa, ¿no? La espiritual. Y, bueno, pero sí, totalmente. Sí, es curioso porque además, bueno, a poco que rasques un poquito de si existió o no, bueno, hay documentos antiguos que ya lo hablamos en el otro podcast brevemente, que constatan que sí que existió. Entonces, alguien tan importante que existió, es verdad que no se incluye en el apartado historia. Jesús es Ujú. judío. Y de pequeño ya demostraba, según los evangelios, dotes a los 12 años, ya se quedó allí hablando, ¿no? En el templo de los sabios y bueno, se ve que lo perdieron. El niño se escabulló y lo Sí, perdieron, un susto sí. tremendo. ¿Puedes contar eso? Se pegaron sustos, sí. Sí, o sea, sabemos de Jesús, el Jesús histórico, sabemos que existe por fuentes extrabíblicas, ¿no? Pues Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, tal, todos estos que dejan marcado y tal, y que ellos mismos repasan un poco, digamos, los puntos dogmáticos de Jesús. Ellos, ¿no? Todos estos extrabíblicos dicen hablan así más o menos, ¿no? Dicen que hace milagros, dicen que ha resucitado, dicen como un poco despectivamente, ¿no? Pero es verdad que están confirmando
digamos, lo que ha pasado con Jesús, ¿no? Y están corroborando que de Jesús se dice eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay un punto de contraste externo, etcétera, ¿no? Y entonces, luego, ¿cómo es Jesús históricamente? Pues sabemos realmente la fuente más verídica y donde todo el mundo quiere hincar el colmillo es en los evangelios. Como diciendo, los evangelios es una efusión, digamos, piadosa, ¿no? Entonces, tenemos desde el siglo XIX, principios de mitades del XVIII y XIX empieza todo el tema bueno, va con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el tema de las luces, ¿no? El siglo de las Sí, luces, el siglo de la razón. Ya sabes que en Francia, como muy súper simbólico, pero es muy significativo, que entran en Notre Dame, ¿no? En la Catedral de París, quitan a la Virgen, la desentronizan, y entonces, ¿a quién ponen en su lugar? Ponen a la diosa razón, ¿no? La diosa razón como diciendo, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a creer en la razón, ¿no? La razón es el único modo, la única herramienta que tenemos, la única para la sola razón, ¿no? Y entonces ahí empieza más o menos con la Revolución Francesa y por lo tanto imprime lo voy a vale, decir, ¿no? Ese vale, prejuicio sí, racionalista, ese es un prejuicio racionalista, como diciendo, solo lo que se puede comprobar empíricamente es real, lo demás es imaginario y tal, que eso, fíjate, es una falacia, porque dices, solo lo empíricamente demostrable, ¿no? O realizable se puede mostrar, no lo puedes demostrar. No, o sea, es como, no puedes demostrar que solo lo demostrable es real. Entonces ves como, bueno, con ese tic, digamos, te afecta al modo de ver el universo, el de la ciencia, todo, y al Evangelio también, ¿no? Tienen ahí una cosa que hablan de efectivamente el Espíritu Santo y tal. Entonces dices, esto es una beatería maravillosa. Y entonces es cuando empiezan, digamos, el estudio potente, el estudio, digamos, bueno, con lo que es la geografía, con lo que es los estudios teológicos, las excavaciones, todo eso, vamos aquí, ¿no? Y, oye, yo no soy un experto, ¿vale? Pero, o sea, se ha ido corroborando absolutamente todo. O sea, todo lo que quería ser, digamos, tachado de dogmatismo, como imposición moral, ¿no? De la Iglesia. Eso es una cosa que nos ha enseñado la Iglesia y que no es real. Bueno, todo eso se ha ido como corroborando, ¿no? La primera, ¿no? Que Jesús no existió. Bueno, ya es que ya hay pruebas por todas las esquinas, ¿no? Luego, que Jesús era Dios, ¿no? Eso fue un invento, ¿no? De los apóstoles. Entonces hay un estudio, se estudia que no, ¿no? Bueno, hay un montón, ¿no? de cuestiones que se llama la Old Quest, entonces de como investigación sobre eso que juega a nuestro favor. No, porque al final se va como corroborando que hay una coherencia interna absoluta, ¿no? Absoluta dentro de los evangelios. Y, pero aún así, aunque imagínate, ¿no? Se pueda demostrar, bueno, se demuestre que los evangelios son tal cual, que son verdad, que son históricos, pues tenemos muy poquito de Jesús. Tenemos lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los evangelistas no querían explicarnos, digamos, el Jesús a nuestro modo moderno, ¿no? O sea, qué le gustaba, cuánto medía, las típicas preguntas, sí, ¿no? ¿Cuáles son tus colores preferidos? No, no, todas sí, estas cosas que es como muy superficial. Los evangelistas lo que tienen es un personaje que dice, soy Dios, y entonces al final ellos se ve claramente que no están dudan, sí, van convencidos en el dudando, evangelio, no sí, están nada convencidos, y van como caen, ¿sí? Dudan, bueno, y van como convenciéndose, etcétera, y entonces lo único que quieren narrar es su experiencia y su camino hasta confesar Jesús es el Señor. Esa es como Jesús, el que hemos estado, es el Señor, ¿no? Y para eso están los evangelios. Entonces, ¿qué hizo de pequeño? Si le gustaban yo qué sé, las tortas de la prima Isabel, o ya, si le gustaba ir al campo, si tal, no sabemos. Entonces cogen lo más significativo para entender el mensaje de Jesús, ¿no? Y tal. Y entonces ahí está. Entonces, lo único que sabemos de Jesús a los 12 años que ya nos dice, ¿no? Un chaval con 12 años, ¿no? sí, Como se dice ahora, con un par, ¿no? Ay, se desentiende de sus padres y está 3 días, ¿no? Ay, y entre teólogos y tal. Y eso ya significa que Jesús era, bueno, era un con tío con mucha carácter, ¿no? personalidad, Con sí, personalidad, que sabía estar. Y además
la contestación que da Jesús, ¿no? O sea, que el Evangelio no trata de complacer a nadie, ¿no? Porque ni siquiera a la Virgen María. Porque Jesús, la contestación que nos dice los Evangelios es, bueno, te dice la Virgen María, ¿no? ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué tú no sabes que estábamos preocupados? Que es lógico, ¿no? Y Jesús dice, pero no sabéis que yo me tengo que dedicar a las cosas a mi Padre. Y entonces es una respuesta que hay que rumiarla, porque dices, Sí. eso parece dura, ¿no? Es como para con la Virgen María, parece dura, ¿no? Y la dice Jesús, y luego inmediatamente después, ahí lo seguido, nos dice, y les estaba sujetos. Que no empieza un camino de rebeldía y de tal, pero luego inmediatamente después les estaba sujeto. Como fue ese punto que no entendieron absolutamente nada, y a la vez, luego inmediatamente después, sigue obedeciendo, Fue como ¿no? una chispa, ¿no? De lo que vendría después. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Como un prólogo, digamos, aquí. Y además dice eso, ¿no? O sea, mi padre, que tiene un punto también, o sea, no lo quiero decir así, pero bueno, tiene un punto desconcertante porque tiene un punto de despego, ¿no? Está San José ahí. Ya, a veces pienso en San José, ¿eh? Con toda esta Claro, historia. claro. O sea, no sabes que mi padre, entonces San José estaba ahí como diciendo, bueno, Mm. yo ya me iba, ¿sabes? Yo me iba por aquí. Y, pero bueno, ahí empieza como a marcar territorio, ¿no? Jesús dice, mira, es que ¿no? Yo he venido a algo especial, algo, y como enseña la patita un poquito, y dice, bueno, yo he venido a algo grande, ¿no? Entonces la Virgen María y San José no entienden nada, ¿no? Claro. En ese momento. Y nosotros ahora tampoco. Pobre mujer, ya anda, vete para casa, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, se nos dice, de hecho, Juan es el que dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Y por qué lo sabemos? Porque bueno, lo que sí sabemos es que Juan, ¿no? Estaba a los pies de la cruz y es a quien Jesús le dice, Juan, ahí tienes a tu madre, ocúpate ahora tú de ella, ¿no? Y luego le dice a María, María, ahí tienes a tu hijo, ocúpate tú de él. No, era un chavalín, era un pipiolo. Y entonces ahí se entiende que la Virgen María o San Juan cuidara a la Virgen María y en esos bueno, en esas convivencias, en ese convivir, ¿no? De esa adopción espiritual que tienen, se hablarían un montón de cosas. San Juan le preguntaría de Jesús, de la infancia, de tal, y entonces es San Juan el que nos dice, muy bien dicho, con mucha finura, ¿no? Porque dice, guardaba todas esas cosas en su corazón. San Juan, digo que era muy delicado, porque cuando Jesús, oye, San Juan tiene que hablar de sí mismo en el Evangelio, nunca se nombra a sí mismo, ¿no? Era un tío elegante, ¿no? Un tío fino. Decía, "Bueno, y entonces yo fui con Jesús, nunca dice eso. Y yo fui con San Pedro y entonces estábamos los dos. No dice jamás eso. Cuando se tiene que mentar a sí mismo, dice, y el discípulo a quien amaba a Jesús fue también y tal, ¿no? Y lo único que hace es reconocerse amado de forma especial por Jesús, ¿no? Es una cosa muy, como muy tierna, ¿no? Muy bonita, muy humana, ¿no? Y luego, por otro, de mucha educación, ¿no? Es decir, el discípulo a quien amaba a Jesús, pues está, ¿no? Y tenían, a veces sin querer, podemos ver a todo este mundo un poco como rudo, como un poco vasto, y no, o sea, eran elegantes, ¿no? Finura, Sí, como digamos, ¿no? poético. Bueno. Yo diría, digamos, esa elegancia humana, ¿no? De saber estar, de saber tratar, de, bueno, en fin, educación. San Juan se nos dice también, ¿no? Que cuando van corriendo, San Juan se para y le deja pasar a San Pedro. Eso es educación, un detalle de cortesía, ¿no? Bueno, todo esto creo que venía a eso, ¿no? De San Juan, cómo se pierde el niño Jesús y de ahí, ¿no? Pues sí, es de Jesús poco sabemos, sí, de la infancia. Que les estaba sujetos y poco más, sí. Después, él va viviendo y va haciendo, ¿no? Lo que antes era un carpintero, era lo que hoy es un constructor. Él era constructor. Tectón, sí. De ahí viene arquitecto, Tectón, es una persona que manipula, que hace cosas. Sí, un manitas, ¿no? Eran manitas, ¿viste? O sea, tampoco habría tantas, en fin, ¿no? Tantos campos, electricista, fontanero, todo eso no Claro. había. Había gente que trabajaba las piedras, las maderas, alguna cosilla más y ya está. Entonces, San José sería eso, ¿no? Sí, una especie de albañil, ¿no? Algo así. Entonces, Jesús ayudaba a su padre, supongo que hasta que decidió darse a conocer en sociedad como orador, por así decirlo, porque allí todo el mundo se conocía, era un sitio muy pequeño, ¿no? Sí. Nazaret.
Sí, Supongo que le sí, ayudaría y también sería constructor, ¿no? Antes de convertirse, digamos, en sí, Mesías y en... sí. Entendemos que sí, que estuvo ahí sujeto y de repente rompe, ¿no? El Señor rompe con, o más o menos con las bodas de Caná, ¿no? Empieza su vida pública y en las bodas de Caná. Y eso es lo que podemos decir, podemos intuir, ¿no? Porque no tenemos nada en contra, pues entonces entendemos que va por ahí, ¿no? No tenemos noticia de otro lugar. Entonces, suponemos que está ahí. ¿En qué momento decide y por qué, según se intuye o se explica en los evangelios, que decide, bueno, pues decide romper con su vida normal y corriente de vecino de Nazaret y comenzar a orar y a recoger pues a gente que le escuche, bueno, a recolectar hombres, ¿no? Por así decirlo, Sí, gente que le vaya, discípulos, sí. discípulos, que le vaya siguiendo y de ahí que nazca esa filosofía, porque en realidad su vida pública, así como Jesús de Nazaret, como Mesías, fueron 3 años. ¿Es Ujú. así? Y se estima por los evangelios, porque es Mateo, Marcos y Lucas, lo que hacen es hablan de tres subidas a Jerusalén. Entonces, como anualmente se subía una vez a Jerusalén, hablan de tres Pascuas. Entonces entendemos que eran 3 años. Es verdad que luego San Juan solo nombra una. Entonces la gente, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? De la Old Quest, decía, no, es aquí hay una contradicción, por lo tanto esto no puede ser, y entonces tal. Pero luego ya te das cuenta que San Juan, o sea, tiene una comprensión del Evangelio distinta. Ya San Juan, por eso se representa como el águila, ¿no? Porque ya San Juan ya sabe que están escritos los otros tres evangelios, entonces él no quiere repetir, ¿no? Claro, Entonces él da una, San Juan tiene el prólogo, que es de una profundidad teológica maravillosa. Tengo aquí, a ver si quieres. Entonces, es una cosa que no es nada historiográfica ni nada, es una cosa densísima teológicamente. Mira, te voy a leer el Evangelio para que y dices, San Juan lo que tenía en la cabeza era pura teología ya, ¿no? Entonces, voy a hacer muy corto, no te preocupes. no, no, tú tira, Está. tira. Entonces, solo voy a leer un poquito del prólogo. O sea, San Juan quiere escribir la vida de Jesús y empieza así. En el principio existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios. El verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él. Y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida. Y la vida era luz de los hombres. Bueno, y sigue, ¿no? Es una cosa Ujú. hiperteológica. O sea, no está hablando de los ángeles, los pastores, que en Belén y que van y le ofrecen oro, incienso y mirra. No, San Juan dice, ya está escrito. Entonces, San Juan ha convivido con la Virgen María. Han pasado unos 40 años más o menos y escribe. 40 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, ha tenido 40 años para reflexionar, para profundizar en el mensaje, ¿no? Y entonces llega a una densidad que entonces empieza así. Al principio existía el verbo, no el verbo. Entonces, ¿pero qué tiene que ver el verbo con Jesús de Nazaret, no? Ya. Entonces es una cosa. Sí, claro, porque además eso ha sido reflexionado y cada uno lo ha reflexionado a su manera, porque aunque tú Claro, conozcas a una persona, lo que te llama la atención de la persona a ti, pues te hace de espejo de una cosa, al otro le hace espejo de otra, ¿no? Y entre todos reunimos sí, todos los espejos y podemos ver realmente un poquito de lo que sería esta sí, figura. sí, sí, Lástima sí, que no sí, tengamos totalmente. más de escritos de ese mismo primer año, ¿no? Ya mencionabas en la otra conversación que los apócrifos se escribieron después, por eso no se cuentan Ujú. en el Evangelio. O sea, los apócrifos son precisamente esos deseos que tienen de conocer más a Jesús y entonces ya las mentes calenturientas empiezan a decir de más, ¿no? Entonces eso, lo del pajarito de barro que le sopla y echa a volar luego y la mesa que estaba torcida, entonces Jesús le estira la pata pero vamos, sabemos que son apócrifos porque no lo aumenta más que uno y en cambio los apóstoles, los evangelios coinciden más o menos, ¿no? Los temas, los discursos coinciden mucho. Algunos se repiten y otros hay vacíos, pero bueno, más o menos hay una coherencia interna, ¿no? Y estuvieron entonces en contacto con su madre, con María, para poder saber todos estos
detalles de infancia, aunque han trascendido pocos. Y bueno, sí, supongo que para pasar entre todos digamos, el luto, hablarían entre ellos de él. No, está claro, la Virgen María, o sea, todo lo que decimos nosotros de la Virgen María es porque históricamente ella lo hizo. O sea, cuando le tenemos esa devoción a la Virgen María es porque ella en un momento dado hizo de eslabón. Entonces se perdió, digamos, la conexión entre Jesús y los apóstoles, se rompió, porque es cuando salen llenos de miedo y de tal, no sé qué, se esconden, huyen y la que hace, ¿no? La que permanece, aunque van a ser nada, 2 días solo, ¿no? Bueno, cuando muere el viernes hasta el domingo, pero la que mantiene es ella. Y entonces es verdad que puedes decir, bueno, pues son 3 días en el que la Virgen María estuvo ahí, ¿no? Digamos, creyendo. La Virgen María no va a ir al sepulcro. Se supone que va María Magdalena, sí va al sepulcro con ungüentos, pero va con ungüentos porque lo que se espera encontrar es un cadáver. Claro. Entonces, no está creyendo en Jesús, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Entonces va con los ungüentos porque en el fondo le quería muchísimo. La Virgen María no va. No sale en ningún sitio que va ni que nada. ¿Por qué? Porque la Virgen María le dolió, pero creyó. Entonces se mantuvo. Entonces ella es el vínculo espiritual, ¿no? El que, por eso decimos, ¿no? Ella es vasija. La vasija es donde no echas todo el licor, todo lo precioso, todo lo que sea, en una vasija. Entonces, ella es la que recoge la fe de Jesucristo y la mantiene. Luego es verdad que lo recogerán los discípulos y tal. Pero hubo un momento, un lapsus de tiempo en el que se apagó, digamos, la luz, ¿no? Del mundo. Los apóstoles dejaron de creer, pero ella sí. Ella es, decimos también, ¿no? Estrella de la mañana. Ujú, ¿Por qué? Porque hubo un momento que solo brillaba ella, ¿no? Desde el punto de vista de fe, claro, ¿no? ujú. Entonces de ahí viene toda nuestra devoción mariana. Y en España y en Toledo, más todavía. Claro, ella estaría rota y creyendo las 2 cosas a la vez, es que es indescriptible. Sí. Y luego, ¿cómo se puede hacer este dolor y a la vez mantenerse la fe, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues ella lo hizo, sí, lo hizo. Y por eso, qué bueno es, ¿no? Que, bueno, cuando nos duele la vida de mil cosas distintas, porque la vida duele. Decía, yo cuando era pequeño, ¿sabes? Decíamos en la salve esto de Valle de Lágrimas, ¿no? Decíamos la salve, se dice, he aquí, pues ahora en este Valle de Lágrimas, muéstranos tus ojos. Yo me acuerdo que decía lo del Valle de Lágrimas, y yo digo, ¿qué Valle de Lágrimas? Yo me lo paso cañón aquí, pues la vida es Claro, maravillosa. Que era claro, pequeño y era un inconsciente de la claro, vida, no. ¿no? Valle de Lágrimas, Sí. pero qué cenizos son estos, ¿no? La vida es jauja y tal, ¿no? Pero luego te das cuenta que sí, ¿no? Que hay cositas, en la vida tiene cositas, ¿no? Y entonces, claro, acudir a ella, ¿no? Que ella es la que mantuvo a la vez, digamos, la fe y en el dolor, ¿no? Que claro, cuando a uno le duele la vida es verdad que es muy fácil como soltar la fe, ¿no? Diciendo, ¿dónde estás? ¿No? ¿Por qué me has dejado? Ujú. Tal. Sí. Volviendo al mensaje que después retomaremos, porque es gracias a los apóstoles que el mensaje continúa. Gracias a María se mantiene en ese momento y gracias a los apóstoles y que viajaron por todo el mundo, se repartió el mensaje y pudo continuar. Me llama la atención quizás la ruptura, ¿no? Que hay con antes la ley del talión antes de él, ¿no? Era un poco el ojo por ojo y de repente pues poner la otra mejilla, ¿no? Que poner la otra mejilla no tiene el significado literal de poner la otra mejilla. No sé si pudieras Ujú. explicarlo esto. Bueno, yo creo que, de hecho, no sé si lo comenté la otra vez contigo, no me acuerdo, ¿no? Pero la gente piensa que, o sea, que poner la otra mejilla es literalmente como que no haya justicia. No, no, hay que hacer justicia, hay que hacer justicia, pero la justicia auténtica, ¿no? Poner la otra mejilla es como la misericordia. La misericordia no es hacer como que no existe la injusticia. Mucha gente piensa eso, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ser y vamos a pasar. No, no, no puedes pasar páginas. Si ha habido una injusticia, tienes que hacer justicia. Y entonces lo que se te pide es entonces pedir perdón o perdonar, ¿no? O sea, ese es como el culmen de la justicia.
Luego está el intermedio, que sería págale lo que le debes, que le has robado, que le has movido la valla 1 metro, pon la valla en su sitio. No, le he movido la valla y ya está, pues que me perdone. No, 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 pon la valla en su sitio y encima te va a perdonar por haber hecho eso. Tal. Bueno, eso es lo cristiano, ¿no? Que no exista el rencor o ese, ¿no? Esa animadversión que nazca de la injusticia y que es muy fácil que permanezca, ¿no? De hecho, si me permites, eh, lo que muchas veces intentan los políticos es remover la porquería pasada, ¿no? Precisamente para que estemos peleados entre Sí, nosotros, sí, ¿no? totalmente. No, no, no. Entonces, no vamos a querernos un poco, y aunque seamos distintos y aunque cada uno, o sea, vamos una mirada benévola sobre el otro, aunque sea distinto, aunque piense distinto, porque de hecho va a pensar distinto, tiene derecho a pensar distinto, ¿no? Pero no que no surja ahí, ¿no? Y entonces, a lo de la mejilla, date cuenta, es muy bonito, porque mucha gente tiene como la caricatura de decir, bueno, como me han hecho mal y quiero ser cristiano, Dos tazas, ¿no? No, no, no es así. efectivamente. De hecho, Jesús, acuérdate, cuando está delante en el juicio con Caifás, dice, el mayordomo le bofetea a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Le dice, ¿por qué me pegas? No pone la otra mejilla, ¿no? Jesús dice, ¿por qué me pegas? Y otro cae en cuenta, etcétera, ¿no? Si he dicho algo malo, dímelo, ¿no? Y si no, ¿por qué me pegas? ¿No? Entonces, sí, efectivamente. Sí, sí, en lugar de enfadarse, ¿no? De revolverse, le pone de espejo, de ¿por qué me pegas? No, efectivamente. A veces la gente piensa que es bueno callar y pasar para allá. No, no es callar. O sea, el cristiano es el que con paz, con tranquilidad, y tal, pero con verdad, con verdad. Dice, oye, esto que has dicho me parece que es injusto, ¿no? Y entonces el planteamiento es ese, ¿no? Y además no solo eso, sino que tengo derecho, además de mantener mi postura en la opinión, ¿no? Y dices, bueno, pues es que me explica, bueno, a lo mejor me convence, pero a lo mejor no. Y dices, pero bueno, aún así tienes el derecho de decir, oye, pedir explicaciones, ¿no? O exigir explicaciones, o la restitución, que es obligatoria, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, pues es la justicia cristiana. Y dices, no es, bueno, pues ya está, por la paz una Ave María, no pasó nada. No, sí ha pasado. No, sí Se ha ha pasado, pasado. sí. Sí, sí, sí. Claro. Esa filosofía rompe mucho y supongo que en la época es uno de los motivos también por los que debe también ser perseguido, aparte de Jesucristo, aparte de decir que Él es el Hijo de Dios y no sé si el hecho de decir que es el Rey de los judíos se lo dice Él o se lo dicen a Él. Él sí dice que es el Hijo de Dios, pero esto otro no lo sé. Sí, él se auto, digamos, corona, porque es cuando este Pilato le pregunta, ¿no? Pero tú eres rey. Entonces Jesús le dice, tú lo dices, yo soy rey. Y entonces inmediatamente añade, ¿no? Pero no de este mundo, ¿no? Entonces, sí, él asume ese reinado, ¿no? Y entonces habla de las huestes celestiales, o sea, habla a nivel, digamos, a ver, de monárquico o a nivel, digamos, belicoso, pero belicoso espiritual siempre, ¿no? Del bien y del mal, de los ángeles que van a venir a defenderme, etcétera. Pero, pero vamos, el título de rey, Jesús lo asume como él, ¿no? Por eso Pilato pondrá rey de los judíos. Ujú, Inri. ¿No? Porque se lo ha Mm, escuchado a Jesús mm. y le ha dicho, yo soy rey. Y entonces lo pone y todos los judíos dicen, oye, no pongas eso, que eso no es verdad, ¿no? Entonces Pilato dice la frase famosísima, ¿no? Lo que está escrito está. O sea, pero es verdad que lo que le lleva a Jesús a, a que vayan a por él es su denominación como Dios, ¿no? Entonces a él dice, este blasfema. Y así, como va escalando, Jesús va diciendo una serie de cosas que son que no las puedes soslayar, que no las puedes hacer como que no sé, porque Jesús, hay un momento dado que le presentan un paralítico y entonces le dice, un paralítico, y dice, tus pecados te están perdonados. Y entonces dice, pero ¿esto qué dices? Es una blasfemia, no puede perdonar pecados, solo Dios, etcétera. Está paralítico el pobre, yo quería que me curaran y me perdonan los pecados y tal, yo quería una cosica más, ¿no? Ya, ¿Sabes? pues, Y entonces se queda... estírate. y- Sí, dar un poquito y tal, ¿no? Y entonces Jesús es cuando dice, bueno, pues para que veas que tengo poder para perdonar los pecados, o sea, lo que quiere es dar a entender a todo el mundo que lo que acababa de decir, que sea que puede perdonar todos los pecados, dice, para que veáis que puedo eso, coge tu toalla y vete, ¿no? Y es cuando se va. Entonces, claro, si puede una cosa, puede la otra, ¿no? Se supone, o sea, que está como validando las palabras, ¿no? Y entonces eso es lo que ya empieza a chirriar, ¿no?
se va, pero se va caminando. Sí, se va ahí. O sea, eso es como la primera declarada de Jesús. O sea, no es el primer milagro, pero es la primera vez que Jesús dice de sí mismo, ya empieza a apuntar como diciendo, yo, mira, yo no soy sin más un predicador al uso. Este no es un rabino, ¿no? Porque los rabinos, pues se predicaban y decían muchas cosas, hacían teología, etcétera, pero Jesús de repente dice, no, no, yo no soy un rabino sin más. Entonces él quiere como, se erige a sí mismo como un papel que dice, yo puedo perdonar pecados. Y luego dirá muchas más cosas, ¿no? Dirá que yo soy el pan de vida. Ujú. El que me come tiene vida eterna y el que no, ya no. Entonces es cuando los judíos empiezan a entender perfectamente, ¿no? Y dices, no, este no ha sido un equívoco, este se está nombrando a sí mismo como... Entonces al final es cuando delante de, ¿no? Le están haciendo el careo los judíos al final de todo y le quieren decir, bueno, tú has dicho que eres Dios, ¿no? Entonces es cuando dice, que claro, se pierde en la traducción al castellano, cuando dice yo soy. Pero claro, yo soy, en hebreo se dice Yahvé. Yahvé es yo soy, pero Yahvé es Yahvé. Los judíos no podían nombrar, ¿no? El mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Vale? Por lo tanto, nunca decían Yahvé. ¿Qué decían? Adonai, el Señor. ¿No? En vez de, cuando veían la palabra escrita Yahvé, hacían una elipsis y decía, en vez de decir Yahvé, como no puedo decir Yahvé, el Señor, digo Adonai, el Señor. Entonces, todo el mundo sabe que cuando tú dices el Señor, estás diciendo Yahvé. Entonces, Jesús no dice el Señor, ¿no? Dice Yahvé, Yo soy. ¿no? Yo soy. Entonces, hace ese juego de palabras, es decir, tú eres Dios, entonces dice Yahvé. Y a la vez dice el nombre, que no era innombrable, y decía yo soy. Y dice, si te preguntan, dice, ¿eres tú? Y dices, Yahvé. ¿Quién eres tú? Yahvé. Ahí dijeron, "Ah, vamos, Matadlo ya mismo, ¿no? Crucifícale qué porque interesante, qué interesante. sí, el llave, eso se pierde bueno, y tienes que saber un poquito de hebreo, te enseñan y tal, y entonces, pero que queda un momento súper solemne, ¿no? Y a ver, acláranos tú quién eres, ¿no? Porque te vienes aquí haciendo milagros, diciendo las bienaventuranzas, que hay que quererse, que hay tal, bueno, pero tú quién eres, ¿no? Entonces dice, Yahvé. Entonces, cuando dice, fuera Fuera, todo, vamos ¿no? allá. Fuera de aquí inmediatamente, ¿no? Entonces es cuando lo crucifican, sí. Pobre hombre. A veces es que pensando en la historia de este hombre, debió ser tremendo en aquel momento por hablar, por hablar. Lo crucificaron por hablar. Bueno, por hablar, porque decía muchas cosas. Hoy en día también crucifican, matan a mucha gente por decir cosas, ¿no? Sí, sí. Es... Hoy, digamos, se cancela la gente, ¿no? En los medios de comunicación, entonces eso se cancela, ¿no? No es matar, gracias a Dios. No, No, no se puede yo hablo quizá equiparar. de, sí, de temas políticos. De repente, pues no sé, en totalitarismos, en esferas que no conozcamos, la gente, Bueno, pues yo estaba pensando aquí en España de momento, pero sí, en otros países está a la voz del día. Sí, 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 pues, absolutamente, vamos. Totalmente. países que dices, bueno, Sí. yo qué sé, el cabeza de ejército de no sé qué, que ya no conviene, pues aparece envenenado Bueno, o cosas así pues por hablar, por opinar. no, eso está a la voz del día, sí, sí. Y sí, sí, la cancelación aquí, bueno, es tan fácil. La cancelación está a la orden, Eso vamos. es como la muerte civil, digamos, ¿no? Es la muerte civil. Te cancelan y ya eres un apestado civil, ¿no? Entonces, pues sí, sigue ahí. Sí. Y la, digamos, la personalidad y el no miedo, o el miedo, hazlo con miedo, ¿no? El hazlo con miedo de seguir adelante, porque él, a ver, se le supone inteligente por ya de pequeño, pues apuntaba maneras y hablaba bien y tenía interés por cosas más allá de lo superfluo. Y él lo ve venir, o sea, y fue muy rápido, de hecho. Y él Sí, sigue hablando. Él sigue hablando con sí, su mensaje y él sigue posicionándose, como tú dijiste, como tú has dicho ahora, escalando, ¿no? En su mensaje. Y porque no sí. es de la noche a la mañana que de repente molestas a alguien, es una concatenación de molestias hasta que ya llegas a molestar al que Sí. te mata, ¿no? Sí, de hecho, hay un momento dado, ¿no? Cuando dice esto que te he dicho antes, ¿no? Yo soy el pan de vida, ¿no? El que no come mi carne. Entonces, la palabra carne, los hebreos tienen dos palabras para referirse a carne. Una es el cuerpo, que sería la carne, por ejemplo, que es sarx. Sarx, cuando un hebreo dice sarx, está en el fondo hablando del cuerpo.
¿no? Y luego está la otra palabra que es para la carne común, la carne de, ¿no? de vísceras y de tal, Ujú. lo que comes y tal, ¿no? Es algo así como en inglés, cuando dices el heaven y el sky, ¿no? Heaven es el cielo, digamos, de la promesa futura Sí, donde vamos a sí, ir, si sí. Dios quiere, y el sky es Es el, el sí, este, ¿no? el De cielo aquí. atmosférico. Entonces, tú si dices sky, sabes perfectamente a qué te refieres, y si dices el heaven, es el Mm, otro, ¿no? Y entonces, con esas dos palabras distingues nosotros el cielo, para nosotros el cielo es equívoco, porque las dos cosas son la misma, ¿no? La palabra cielo es esta y y la bueno, otra, los sí. angelitos, ¿no? Y la palabra carne también es el... Pero entonces los hebreos tienen el sarx, que dice que es la carne, pero carne del cuerpo. Entonces saben que tú dices sarx es... Entonces Jesús cuando dice el que no me come mi carne, ¿y qué palabra utiliza? Dice sarx. O sea, está diciendo que no come mi cuerpo, no tiene vida eterna. Entonces es cuando se escandalizan un montón de ellos y dicen que se van. Porque le han entendido a la perfección. Y a partir de ahora le abandonaron mucho, dice, ¿no? Ujú. Se está. Y entonces Jesús se gira a los apóstoles, está todo en el Evangelio, ¿eh? Se gira y dice, ¿también vosotros queréis iros? Como diciendo, yo no me apego, ¿no? Esto yo lo voy a mantener y Sí. esto va así, ¿no? Y entonces los apóstoles son los que no, que le siguen, ¿no? Y de San Pedro le dirá, y de, bueno, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? O sea, después de 3 años oyéndote, viéndote, estando contigo, o sea, ya sabe que San Pedro tiene el corazón lleno, absolutamente. Y dice, no te entiendo ni papa, Señor, no sé qué quieres decir con esto de comer tu cuerpo, pero en el fondo me fío, ¿no? Y luego ya con la última cena, pues ya se verá por dónde van los tiros. Pero claro, esto es antes de la última cena, de la fracción del pan y todas estas cosas, ¿no? San Pedro está, vamos, ¿no? Obnubilado con el Señor, le reconoce como el Señor, ¿no? Cuando ha habido la tempestad, cae de rodillas ante el Señor. No es una amistad sin más profunda, es una adoración, porque en la tempestad, cuando el Señor calma la tempestad, San Pedro, que no entendía nada, cae de rodillas y lo adoran. Dicen, lo adoran. Es decir, ya saben que no es un rabino, no es un maestro, ¿no? Al uso, Ujú. sino si están delante del Señor, ¿no? Entonces San Pedro hace esa confesión. San Pedro es la voz cantante todo el rato, ¿no? Y entonces dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí. Y ahí cuando queda con menos seguidores, digamos que, por así decirlo en palabras, remonta o ya va de minoría hasta No, que no, le va matan. eclipsando, va eclipsando, va eclipsando. eh, tiene, tiene un pico en el Domingo de Ramos, ¿no? O sea que las mayorías se van alejando, tiene un momento, pero claro, el Domingo de Ramos, que lo va a aclamar todo Jerusalén, que es una ciudad potente entonces, grande, pero lo va a aclamar porque Jerusalén está viendo en Jesús una cosa política, ¿no? Un personaje político. Entonces, ellos, los judíos que estaban aplastados por los romanos y por Herodes, pues lo único que querían es liberarse de todos ellos, ¿no? Entonces piensan, Jesús es el Mesías, ¿no? El Mesías, pero en clave política. Mm, Y entonces porque no, pero no le están ahí venerando como el Mesías, sino como liberador, punto. Ya está, ¿no? Liberador político. O sea que propiamente su mensaje ahí no queda reconocido, sino casi casi eclipsado, ya. ¿no? Quería hablar también de María Magdalena. María Magdalena con el tiempo la convirtieron en una prostituta arrepentida que seguía a Jesús. En otros escritos como que era una discípula muy cercana. Bueno, no sé si quieres comentar algo. Es que no sé si es en los apócrifos o en los evangelios que se habla que hablaba de temas con María Magdalena, filosóficos y de temas pues religiosos, etcétera, de su mensaje, como que de una manera diferente a la que quizás hablaba con los discípulos y quizás Pedro se como que le decía, Señor, ¿por qué le cuentas unas cosas que a nosotros no nos cuentas? Eh, Eso en los evangelios no, No no aparece, aparece. vale. Claro. No. O sea, lo que sí sabemos que ella, eh, el Señor le salva, absolutamente, porque en el fondo utilizan a María Magdalena, los judíos, ¿no? Todo lo que es los fariseos, lo utilizan de forma abyecta, ¿no? Porque recién la utilizan, ¿no? Como una cosa, porque la cogen en adulterio, ¿no? Primero que le cogen a ella, ¿no? La arrojan en mitad de la plaza. Entonces, en el fondo, no querían hacer justicia,
propiamente, ¿no? Con el Antiguo Testamento, sino lo que querían era poner en solfa a Jesús. ¿No? Y dices, ¿qué hacemos con esta? La hemos pillado en adulterio, hay que pedrearla, ¿no? Entonces, y realmente la mala leche de estos hombres va contra Jesús, ¿no? Ella la Ujú. utilizan de manera asquerosa. Y es Jesús el que, con esa habilidad increíble, dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ya está, ¿no? Y entonces dice que se van desde los más viejos, los viejecitos, los primeros, ¿no? Entonces, de ahí que le ha salvado la vida, porque le ha salvado la vida Literal. literalmente a María Ujú. Magdalena, sabemos que se convierte en una de las discípulas de Jesús, una de tantas, ¿no? Ujú. Y de hecho, sabemos, ella también es como, digamos, la imagen, la réplica femenina de San Pedro, porque ella es la que va también la primera al sepulcro con los ungüentos y la que llora y la que pide, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Yo voy a buscarlo, dime dónde está, que llorando, ¿no? Y bueno, se entiende, ¿no? Ese cariño que bueno, le ha salvado la vida. Y luego se convierte ella, ¿no? En una de las discípulas. Y luego la iglesia le ha nombrado como la primera discípula, porque es la primera que predica el Evangelio, ¿no? A los apóstoles, que no le van a creer, pero bueno. Claro, se le aparece después de la resurrección. Claro, este tema de la resurrección, es controvertido porque Hombre, claro. de ahí de ahí la gracia del tema. ¿Qué puedes aportar, al tema de la resurrección para esclarecer un poco? Porque claro, físicamente, resucitar, mm, Parece difícil, parece, ¿no? entonces, Como que no se da todos los días y tal. claro, entonces se ha dado una vez en la historia, si se ha ¿vale? Según unas escrituras, Sí. ¿cómo se puede eso? No sé cómo decirte. No, no se puede demostrar, pero lo que sí se puede mostrar, que es digamos, lo predicado es coherente, ¿no? Es coherente y tiene sentido. Entonces, primero, o sea, si tú quieres ser verosímil, o sea, si tú quieres que te crean, ¿no? Tú tienes que presentar testigos verosímiles, ¿no? O sea, si tú llevas a un juicio un borracho, Claro, ¿no? sí. Una persona que tal, pues él, o sea, parece que no es la mejor persona, ¿no? Para que testificar a favor de algo, ¿no? Tú tienes que buscar a alguien con que tiene nombre, que tiene fama, que tiene, ¿no? Un buen nombre en la zona, joder, para que haga, ¿no? Entonces, la primera que se presenta, esa primera persona que va a testificar a favor de, ¿quién es? Una mujer. Mal, empezamos mal, ¿no? En Fatal, aquellos fatal, tiempos, muy mal. tal, empezamos mal. Y segundo, prostituta, ex prostituta. ¿No? Por lo tanto, o sea, todo el mundo la habían puesto en mitad de la plaza. Pero es real, o sea, o no sé, no, porque he leído que quizás se le puso bueno, que era una señora como otra cualquiera, que se acercó a Jesús y le siguió, pero ¿de verdad era prostituta? O a lo mejor dijeron, que le has mirado, no sé. Lo que ponen los evangelios es que le pillaron en flagrante adulterio. Flagrante. Eso quiere decir, si a un tío le pillas en flagrante, que alguien le está vigilando. ¿No? Si le pides en flagrante. Porque tienes, o sea, en el fondo, con la palabra dices mucho, porque estás diciendo, ¿yo a quién me quiero cargar con esto? Yo me quiero cargar a Jesús, ¿no? O sea, lo que haces es una Sí. estrategia. Y dices, yo me quiero, ¿cómo vamos a cargarnos a Jesús? Ya está. Pues vamos a hacer el tema con una prostituta, con una señora que se ha liado. Entonces, cogen, digamos, el argumento escriturístico, el argumento del Antiguo Testamento, que había que apedrearlas, ¿no? A los adúlteros, a las adúlteras. Entonces, ya está. Pues entonces le cogemos, ¿no? Y quiere decir que están vigilando. Tienen a Jesús y el cebo. Sí, sí, una trampa. Es una trampa. Pero entonces es el radar que le siguen al cebo. Entonces, en cuanto pillen al cebo, la cogen y se la llevan a Jesús, ¿no? Entonces, sabemos eso, ¿no? Que la habían pillado ahí y por lo tanto la persona era conocida, ¿no? O sea, que no empiezan, ay, mira, está aquí Jesús y aquí, mira, pues no, sino era una trampa, ¿no? De hecho, era para hacer una trampa a Jesús. Ujú. Y, cuando, o sea, él va diciéndole a los discípulos: "Ven conmigo, pescador de hombres", tal, y reúne ese grupo cercano de 12. Ujú.
no sé si dejan de trabajar en lo que hacían por completo para seguirle, qué significaba seguirle, estar con él siempre, oír los 12 siempre, no sé si tenían familia, madres, hijos, hijas, familia en general que dependieran de los ingresos, eran hombres, ellos llevaban el dinero y el pan a casa en aquella época. Todos estos hombres que Sí. dejaron sus oficios por seguir a Jesús, los dejaron a tiempo completo. ¿Quién mantenía todo ese seguir a Jesús? Sí, lo primero que sabemos es que Jesús es original con el tema del discipulado, porque él al principio la gente piensa que es un rabino al uso, porque había muchos rabinos que se dedicaban a explicar las escrituras, etcétera, había muchísimos, y de hecho, acuérdate que cuando Jesús está en el templo, lo que están con unos rabinos hablando de teología, sobre escrituras, ¿no? Están todos intentando entender las escrituras. Bueno, entonces Jesús es el primero que elige a los apóstoles, porque lo que hacía todo el mundo era algo así como las escuelas, ¿no? O como las academias. Pues tú eliges al rabino. Vamos a este rabino que me han dicho que es muy bueno. Vamos a otro rabino que tal. Jesús es el primero que dice, tú, ven conmigo. Tú, ven conmigo, ¿no? Deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Te haré pescador de hombres, ¿no? Eso es lo primero. Es el primer movimiento, digamos, contrario, la novedad de Jesús. Como ese decir, mira, voy a decir algo importante, tú sí, a ti habrá uno que le diga que no, no, tú vete y le dirá, quiero seguir, va. Y lo que sí sabemos es que, por ejemplo, o sea, Simón y Andrés eran hermanos, ¿no? Ya está, entonces eran pescadores, etcétera. Sabemos también de Juan que tenía una situación holgada. Aquí para eso sirven muy bien los idiomas, ¿no? Entonces, cuando hay un momento dado que lo de la pesca milagrosa, ¿no? Que no pueden con todos los peces que han pescado, que Mm, está. Entonces, la traducción no recoge la importancia de lo que está pasando, porque cuando habla de llamar a las otras barcas para que los ayuden, no son barcas sin más que están ahí. Lo que habla es de una palabra que es algo así, la palabra tiene esa connotación de emporio, es de como una compañía. ¿vale? Entonces, lo que denota es que Juan tenía una familia holgada, que tenía una pequeña, digamos, embarcaciones que trabajaban a modo de emporio, a modo de microempresa o mini empresa, o no sabemos, Sí. ¿no? Pero la palabra sí que dice que claramente que trabajaban conjuntamente, por lo tanto, eso quiere decir que no era una barquichuela que yo sacaba cuatro cositas y las vendía. No, no, que tenían como una especie de, digamos, de red de barcas que ya trabajaban un poquito más a otro nivel, Mm, ¿no? Y por lo tanto, que tenía esa capacidad, esa holgura de, bueno, de deshacerse o desasirse de la necesidad así del día a día, ¿no? Del trabajar al día a día. Eso sabemos de Juan, de Pedro y Andrés. Luego sabemos que había unas mujeres que les ayudaban, ¿no? Las mujeres que les traían cosas y tal, sabemos que le acompañaban a Jesús y le servían, dice, y no sabemos mucho más. Y luego Jesús dice que van a dormir en cualquier sitio, ¿no? Jesús dice, ven y sígueme, ¿no? Las raposas tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, que van a ser una cosa un poco, van a estar errantes de aquí para allá sin tener dónde dormir, etcétera, ¿no? Porque tendrían casas, pero unas veces sí, otras no, otras veces les invitarían, otras no. Entonces, más o menos por lo que sale en el contexto del Evangelio, más o menos la idea era esa. ujujú. Comentar después de que lo matan y resucita, ¿cuándo se reanuda de nuevo? Bueno, se les presenta primero a María Magdalena, después al resto de discípulos, no se lo creen, el dedo en la llaga. em, ¿Cuándo se reprende después, digamos, la evangelización, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando ya todos han creído y han visto a Jesucristo, que se les ha presentado 40 días. ¿Cuántos días es que 50. 50, se les 50. presenta durante 50 O días. sea, durante 40 días se les presenta y luego 10 días más, ¿no? Que es Pentecostés. Y en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en 1000 idiomas distintos. Entonces es el don de lenguas y tal. Y es cuando nos dice, ¿no? Que había partos, elamitas, medos, sirios, de todas partes, y que empiezan a predicar y le entienden todo el mundo en su idioma. Cada uno en su idioma, ¿no? Y entonces es como la primera chispa.
digamos, como una fuerte, ¿no? De expansión, porque tienes un montón de que habían ido a las fiestas de Pentecostés allá y venían de muchísimos sitios y le escuchan, claro. Y eso vuelve, ¿no? Pues es lo que hace la gente en las fiestas. Va al pueblo, va a donde sea la fiesta, de repente escuchan una cosa, cada uno en su idioma, y ya tienes la primera como chispa, es una chispa, ¿no? Pero que va a cada uno en su sitio. En Jerusalén dicen que aproximadamente, que los primeros años casi la mitad se convertían, ¿no? La mitad. Ujú. Pero todo eso, claro, llega la expansión. Luego empieza la persecución a los apóstoles, las dificultades, y entonces tienen que huir. Entonces unos huirán hacia al oeste, o occidente, y otros hacia oriente. Entonces, en esa huida de oriente a occidente, pues siguen predicando, siguen predicando. Entonces, la primera chispa, que era Pentecostés, ya había, la gente empezaba a oír cosas raras, ¿no? Oye, que dicen que ha pasado en Jerusalén, que ha dicho, que hablaban. Bueno, y empieza a hacerse lenguas las cosas, ¿no? Sí, A hablarse. Y luego llegarán los apóstoles, ¿no? A seguir predicando, a primeras comunidades, etcétera. Pero es una cosa, como dicen ahora, orgánica, una cosa orgánica, en fin, como muy suave, creciendo, pero constante, ¿no? Con ritmo, ¿no? Pero constante. Un crecimiento como exponencial. El otro día estaba leyendo un libro sobre. Lo que pasa es que era demasiado estadístico y entonces era un poco aburrido, pero hace un estudio de más o menos de cuánta población católica había más o menos en los tres primeros siglos del Imperio Romano, ¿no? Hasta el siglo cuarto. ujú, Más o menos iba a hacer un estudio, un cálculo, tal. Bueno, bien, pues va de nada, a veces un 5%, un 10%, un 20%. Y cuando digamos, Constantino, en el Edicto de Milán, en el 312 o 17, no sé, bueno, el Edicto de Milán la declara como lícita, como diciendo, venga, ya nos vamos a perseguir, a hacer lo que os habéis ganado, estamos aburridos de vosotros y tal, y dice, venga, os dejamos. Estima que más o menos en la mitad del imperio, un poquito menos, ¿no? 40% quizá, era ya católica, en 300 años, ¿no? O sea que, bueno, son 300 años de recorrido, son mucho tiempo, ¿no? sí, Pero pero bueno, es un buen trabajo, ¿eh? sí, sí, y es constante, constante, con amenazas, con persecuciones, con problemas y tal, pero bueno, es como una gota que no cesa, ¿no? Pim, 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 pim. De hecho, todos acaban también crucificados, menos Pedro, ¿puede ser? Menos que muere No, pues natural, de muerte natural, el resto es cruz. el único que muere de muerte natural es San Ah, San Juan. Juan, vale. San Juan. San Pedro es el que muere boca abajo, o sea, Mm, crucificado boca abajo. ujú. Porque le crucifican y te dice, yo no soy digno de morir como mi Señor, ¿no? Entonces lo crucifican boca abajo. San Pablo lo cortarán la cabeza, a San Andrés lo desollarán, bueno, a otro le hierven, en fin, todos ahí, Madre mía, cada uno mal, mal, vamos. mala cosa. Y trasladado al día de hoy, todo ese mensaje, tanto del inicio de Jesús, como de los apóstoles, como del paso de los tiempos, traducido al día de hoy, cómo sería cómo es la filosofía puesta en idioma moderno de lo que hablaba Jesús. Amor, justicia con amor. El amor es justicia, ¿eh? El amor es la expresión máxima de justicia. Eh, o sea, lo que una persona necesita por lo que es, ¿no? Es amor. Si a una persona le das menos, le estás haciendo una injusticia, ¿no? A una persona solo le das dinero, es una injusticia. Si a una persona solo le das cosas, es una injusticia, ¿no? Incluso si solo le das justicia estrictamente, ¿no? Puede ser lo más injusto que hay, ¿no? Pero una persona, sin desmerecer todo lo que he dicho, ¿no? Hay que cuidarla, hay Sí, que quererla y sí. tal, ¿verdad? Pero todo eso tiene que estar, digamos, acompañado de un amor sincero, ¿no? Eh, entonces, claro, hay un aspecto, claro, que se entiende mal ahora en Occidente, sobre todo, ¿no? Que es la dimensión religiosa. Jesús rezaba mucho, ¿no? Era un hombre piadoso. Entonces, lo que nos da Jesús, podríamos decir que es la novedad de Dios. Nos da un Dios nuevo, ¿no? Ese es ¿qué es el Nuevo Testamento, el Evangelio, Ujú, la buena ujú. noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Dios es bueno, ¿no? Dios es Padre. Y de ahí es como el sol que baña todas las realidades, ¿no? Mi primera realidad, mi existencia, el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí, eso empapa, o sea, o cambia según mi concepción de Dios, ¿no?
Y el que no cree en Dios, claro, se queda sin una luz enorme, ¿no? Sin un calor, un abrigo, digamos, ¿no? Existencial. Y yo diría que es la esencia, ¿eh? No, no estoy excluyendo nada, pero claro, por orden, todo tiene su lógica, pero hay que coger bien como el centro de todo, es la novedad de Dios, la novedad de Dios. Ya no es un Dios castigador, sino que es un Dios amoroso y un Dios, Ese es un padre, un padrazo. un padrazo. Lo del adulto huérfano, supongo que ahí todos los adultos huérfanos se pueden, y los no huérfanos, se pueden acoger a ese padrazo. Absolutamente. De hecho, hoy en el Evangelio de hoy, decía, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Dice, esa es la palabra, ¿no? Es muy bonito. Me voy, como está preocupado, ¿no? Dice, pero no os voy a dejar huérfanos. Entonces, dices, todos efectivamente podemos elevar nuestro corazón y hablar con Dios Padre. De hecho, Jesús ya sabes, ¿no? Que cuando habla de Abba, eso lo sabes, que dice Abba, que la traducción no es padre. La traducción de Abba es papi, Ah, algo así sí, parecido, ¿no? no lo sabía, Sí, no lo sí. sabía. Sí, no, no se traduce muy bien como papaíto o papi o... Sí, no es padre, que eso que Sí, parece como más a sí, gusto, más sí, sí, serio, más más tal, ¿no? distante. Mm. No, no, Abba significa como le llaman los niños a los padres, que un niño en principio nunca le llama padre, Ujú. ¿no? Papa, o le llama papa, o le llama, es una cosa que es como muy cariñosa, ¿no? Muy tierna. Pues Jesús cuando dice Abba, la palabra que utiliza es la de los niños, la que utilizan los niños para hablar con sus... Entonces es como... En fin, ¿no? Claro, Tierna sí. hasta... Sí, sí. Qué interesante esto de ir al origen, o sea, en el significado, Y a las sí, palabras, sí, eso es, sí. del significado y Que por las palabras, o sea, las traducciones, la gente que sabe, me estoy leyendo un libro muy interesante, entonces, la gente que sabe varios idiomas perfectamente detecta que el texto está escrito por una mentalidad hebrea, pero que como tiene que darla a conocer, lo escribe en griego. Es como una persona que sabe poco inglés, entonces te das cuenta que la gramática que usa es la castellana. ¿No? Entonces dices, como no sabes mucho inglés, estás utilizando y se nota que eres un spanglish que te ya, mueres, ¿no? Pues en los evangelios pasa lo mismo. Y dices, una persona que sabe, dice, esta construcción, ¿no? Es absolutamente de una mentalidad hebrea que tiene que escribir en griego. Entonces saben que hay un original hebreo, vale. ¿no? Debajo hay un hebreo, ¿no? Escribiendo. Y entonces hay muchas palabras que no traducen, por ejemplo, Abba no es hebreo, hoy, perdón, no es griego, es hebreo. Pero como no la puede traducir al griego, pues dice Abba, Ujú, ¿no? O utiliza también unas palabras que luego el propio evangelista las traduce, ¿no? Y dice, talita kumi. Talita kumi no es griego. Talita kumi sí es hebreo. Pero entonces, bueno, a nosotros también nos sale del chao, el arrivederci, o yo qué sé, utilizamos palabras, pero entonces él cuando las escribe, la traduce talita kumi, que significa, niña, a ti te lo digo, levántate. Talita kumi. Talita, eso para los mensajes viene muy bien. Bueno, entonces eso da mucho juego y es muy interesante. Para la gente que sabe, yo disfruto un montón. Luego, mira, ya me extiendo y me tiro, ¿no? Entonces, eso, la gente que sabe de sí, filología, y dice, ¿qué filología? Claro, la gente te lo dice. Entonces, cuando, claro, después de las negaciones de Pedro, tres veces, no le conozco, no le conozco, no le conozco, Jesús se va a aparecer a él y le dice, ¿me amas? Y dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? ¿Tú sabes qué? Tres veces. Jesús le repite tres veces, me amas, me amas, me amas. Claro, aquí también se ha perdido la traducción, ¿no? Digamos, lo mollar, lo interesante de lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, las palabras que utiliza, el amar, ¿no? Utiliza dos palabras Jesús, que son distintas. Entonces, el agape y el filias, ¿no? Cuando uno tiene un filial, algo filial es, ¿no? Es de amistad, mm, etcétera. Luego el agape también es amor, es un amor distinto. Entonces, cuando Jesús le dice lo primero a San Pedro, me amas, utiliza el agape. Es decir, cuando le está pidiendo el amor a San Pedro, Jesús, y utiliza la palabra agape, le está diciendo, ¿me quieres como te quiero? Ese es el, ¿me quieres como te quiero? Entonces dice, Señor, tú lo sabes todo. Segunda vez que utiliza Jesús el agape, ¿me quieres como yo te quiero? Claro, es humillante, ¿no? Porque no le quieres como...
o sea, Jesús acaba de dar la vida por mm, ti. O sea, te he perdonado, te tal, y dices, me quieres como yo te quiero, es el agape, ¿no? Entonces baja las orejitas San Pedro y dice, sí, sí, pero, ¿no? Y entonces la tercera, Jesús baja y ya no dice agape, dice como filia, ¿no? Que es un amor de amistad. Bueno, ¿me quieres con tus fuerzas? No con las mías. mm. O como yo te quiero, vale. ¿Me quieres con las tuyas? ¿Me quieres tal y como con todo lo que puedas? Entonces es cuando le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes. Entonces, ese juego, todo lo que encierra las palabras es maravilloso. Y luego lo humano que es Jesús, porque eso está traducido, o sea, de lo que trasluce es la compasión de Jesús, ¿no? Cómo le da posibilidad de redimirse a San Pedro, de pedir perdón, se le brinda en bandeja la posibilidad, no está esperando, ¿no? Venga, a ver, si dice algo este, Claro, ¿no? Se adelanta a Jesús y le dice, ¿me quieres? Para que le diga, ¿no? Lo que en el fondo quiere decirle San Pedro, ¿no? Que a lo mejor por vergüenza no se lo va a decir y se lo se facilita. lo Y facilita me y por quiere. supuesto no se gira y se va y dice, pues mira, ya no nos No, hablamos efectivamente, más. ¿no? Y, y este hace este juego de palabras que es, pero me quieres como te quiero, es decir, hasta la muerte. Bueno, bueno, sí, sí. Bueno, ¿no? Bueno, vale. Hasta la muerte no, pero me quieres con tus fuerzas. Claro. Y te dice sí. Entonces dices, es fantástico. Es muy interesante, muy interesante. Sí, es muy precioso, es precioso además, ¿no? O sea, si aquí se mezcla todo lo que es la erudición, luego lo antropológico, lo espiritual, lo afectivo, es todo anudado, Mm. ¿no? Atado, lo mismo, ¿no? Y luego cada uno va por donde quiera. Ah, pues a mí me gustan más las palabras, a mí me gustan los... Bueno, pues vete por donde quieras, pero sí, ¿no? Es muy interesante, sí. Pues si te parece, este capítulo lo dejamos aquí. Te agradezco de nuevo que nos hayas acompañado aquí en este podcast, porque la verdad es que ha sido un Encantado. gustazo. Y no sé si quieres que hablemos en otro capítulo sobre los santos, algunos santos que queramos destacar sobre, bueno, sus aventuras, desaventuras y mensajes. Sí, tampoco soy muy de santos, ¿eh? Tengo muy poquitos. O sea, aquí yo no soy muy santero. Yo tengo como cuatro así y no más, ¿no? Pero sí, lo que quieras. O sea, que si me vendes a San Isidro, pues bueno, sé un poquito. Pero devoción, lo que es devoción a santos, muy poquitos, la verdad. O sea, los respeto a todos, los admiro y tal, pero no me he empapado de su vida ni me han inspirado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los que tú tienes de cabecera? Pues mira, tengo a San Juan Pablo II, es el primero. San Juan Pablo II, que es el que en fin, me obnubiló, ¿no? Me flasheó y me pareció un crack. La Madre Teresa de Calcuta también es otra mujer, ¿no? Que le tengo el cura de Ars, ¿no? Que también le leí en su día su biografía y me parece... y poco más, ¿eh? Luego es verdad que me he leído muchas biografías de muchos santos, me parecen muy interesantes y tal, pero o sea, como que les lea y que les admire y que le tal, sí, o sea, más o menos eso. A lo mejor se me olvida alguno, pero Pues te reitero de verdad, un gusto verte igualmente, Prado. y muchas gracias Estupendo. y nada, que vaya todo muy bien. Un abrazo enorme. Igualmente, un fuerte abrazo, cuídate.